Muy bien, pues ya estamos grabando. Bueno, pues comenzamos. Buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler, y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Conoce tu terapia de oxígeno. Esta iniciativa que hemos puesto en marcha desde Vitaler tiene un objetivo claro y es que los pacientes de terapias respiratorias domiciliarias y vuestras familias tengáis una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento. Somos conscientes de que cuando el médico os indica que tenéis que utilizar oxígeno, muchas veces no tiene el tiempo necesario para explicaros por qué y responder vuestras preguntas. Y por eso queremos ser ese apoyo que os ayude a adaptaros a vuestra terapia. Hoy tenemos con nosotros a pacientes que habéis empezado a usar el oxígeno hace poquito y queremos ayudaros a resolver vuestras dudas. Por eso, desde Vitaler organizamos todos los meses talleres sobre distintos temas que os pueden interesar. Os remito a nuestra página web, vitalaire.es. Tenéis disponible el programa de talleres que tenemos para este año y además podéis inscribiros según los vayamos publicando en los que os sean de interés. Además, quiero aprovechar para recomendaros que visitéis la sección Inspira 360. Tenéis en nuestra web una sección que se llama Contenidos o canal de vídeos Inspira 360. Son vídeos acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el oxígeno. Son vídeos cortos en los que tratamos desde temas relacionados con la patología y el tratamiento y el uso de los distintos equipos hasta hábitos de vida saludables. Son útiles para todos los pacientes con oxigenoterapia, no solo para los pacientes con EPOC. Y están encaminados a haceros más fácil la vida con la terapia y a resolveros las dudas de una forma fácil y muy didáctica. Antes de comenzar con el taller, os quiero comentar unas breves normas. El taller, como habéis visto, está siendo grabado, por eso todos tenéis la cámara apagada por defecto, por el tema de protección de datos, y el micrófono os pedimos que lo tengáis apagado durante la exposición de nuestros ponentes. Luego, al final del taller, dejaremos margen para que hagáis preguntas, pero sí que os pedimos que las hagáis a través del chat. Y si es necesaria alguna explicación, os daremos pie a que activéis el micrófono y ya no os preciséis más la información. Pero para poder organizarnos mejor, es más fácil que cuando surjan dudas las vayáis incluyendo en el chat y al final del taller os las resolvemos. Dentro de una semana tendremos ya la edición, el taller editado en nuestra página web. Así que hoy, al terminar el taller, os enviaré un correo electrónico y ahí os pondré ya el link en el que podréis acceder tanto a nuestra página web como a nuestro canal de YouTube, donde están todos los talleres que hemos realizado y que vamos realizando grabados. Sin más, os voy a presentar a nuestros ponentes de esta tarde. Tenemos por un lado a Carlos Fernández, él es responsable asistencial referente de Vitaler en Galicia y tiene 22 años de experiencia en TRDs. Y Raquel, responsable asistencial referente de Vitaler en Castilla y León con 10. Los dos son enfermeros y os van a ayudar a resolver todas las dudas que os surjan, estoy segura. Así que, sin más, daros la bienvenida a nuestro taller y doy paso ya a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Virginia. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez de nuevo con otro taller Paciente Vital. En este caso, el taller Conoce tu terapia insuficiencia respiratoria crónica. Y bueno, vamos a centrarnos hoy en poder ayudar a los pacientes, como siempre, a poder empoderarse de su terapia, que puedan resolver todas sus dudas y que sepan cómo seguirla día a día con total seguridad. Siguiente. Hoy nos vamos a centrar, bueno, en 4 bloques principalmente, que va a ser conocer qué es la insuficiencia respiratoria crónica, qué es el tratamiento con oxígeno, porque dentro del múltiple, la variedad que tendréis dentro de vuestro tratamiento, nos vamos a centrar en el oxígeno como empresa prestataria del servicio. Vamos a conocer también qué es una exacerbación y unos pequeños hábitos de vida saludables que os vamos a compartir que pueden ser muy útiles como complemento de la terapia. Finalmente vamos a acabar el taller con una parte más distendida donde repasaremos lo aprendido durante el taller y finalmente tendremos el bloque de las preguntas que nos queráis plantear. Siguiente.
Bien, desde Vitalaire tenemos muy claro que vosotros, los pacientes, sois la parte más importante en este proceso. Ya desde hace de un tiempo a esta parte, desde los servicios prescriptores, las unidades asistenciales, se considera enormemente la opinión del paciente y se fomenta que se incluya a la hora de tomar decisiones, tanto durante el diagnóstico como a la hora de abordar el tratamiento, para llegar así a alcanzar mejor los objetivos y que el paciente pueda ser escuchado y tenido en consideración. Siguiente. Vamos a centrarnos entonces ya en el primer bloque, que es la insuficiencia respiratoria crónica. Siguiente. Bueno, la insuficiencia respiratoria es la incapacidad mantenida del sistema respiratorio para cumplir con su función básica. Es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire ambiente. Esa es la función principal del aparato respiratorio, que entre el aire, que podamos hacer ese intercambio cuando el aire que inspiramos recorre toda la red de digamos, tuberías que cada vez se van estrechando más hasta llegar a la parte final de esa cadena de tuberías, que son los alveolos, y cuando esto no ocurre, por diferentes motivos puede suceder, pues las células no pueden realizar sus funciones correctamente y los individuos que sufrís la insuficiencia respiratoria crónica vais a sentir una importante dificultad para respirar y tolerar el esfuerzo. Ese intercambio gaseoso que se produce en los alveolos llega a lograr intercambiar el oxígeno y el CO2. El oxígeno pasa a la sangre y el CO2 se devuelve para ser expulsado. Y después el oxígeno recorre a través del sistema circulatorio todo nuestro cuerpo, repartiéndose por células, por órganos y así poder todo el organismo poder realizar sus funciones. Entre estas patologías que se engloban dentro de la insuficiencia respiratoria crónica vamos a encontrar principalmente el asma, la bronquitis y el enfisema pulmonar, que ambas forman el EPOC, en el que nos centraremos sobre todo en el taller de hoy. Las neumonías, que son las infecciones respiratorias, cuando un agente externo, un germen, nos coloniza a nivel de los pulmones. Recientemente hemos tenido que incluir también a la COVID-19, con todas sus consecuencias, y enfermedades que afectan a la mecánica ventilatoria y aunque no provoquen un deterioro intrínseco en el pulmón, sí que producen esa hipoventilación, esa insuficiencia respiratoria con las mismas consecuencias. La mayoría de las insuficiencias respiratorias crónicas, como os decía, están relacionadas con el EPOC. Y vamos a centrarnos hoy con detalle en el taller de hoy, en esta enfermedad. Aunque vais a poder ver que si alguno de vosotros tenéis un diagnóstico diferente al de EPOC, se va a ajustar en grandísima medida todo lo que os vamos a aportar en el taller de hoy. Siguiente. Bien, la insuficiencia podemos dividirla viendo a cómo se instaura en el paciente en la insuficiencia respiratoria crónica o una insuficiencia respiratoria aguda. La crónica es una enfermedad pulmonar con clínica mantenida, va a tener una larga evolución en el tiempo que va a desarrollarse progresivamente, en mayor o en menor medida. En las fases incipientes, pues provocará una clínica más suave, menos acusada para el paciente, y cuando ya se trata de una insuficiencia crónica de mayor severidad, pues va a tener mayor repercusión en el organismo del paciente. Luego tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, de la que absolutamente todos somos susceptibles de padecerla, que es una enfermedad pulmonar grave de aparición abrupta que evoluciona rápidamente en personas sanas o incluso en una insuficiencia respiratoria crónica que se agudiza. Pues bueno, cuando cogemos una infección respiratoria nos agudizamos y realmente
nuestra salud se puede comprometer incluso sin tener un diagnóstico de una enfermedad crónica. Pero cuando esto se añade a un paciente que sufre una insuficiencia respiratoria crónica, pues las consecuencias son, como podéis entender, seguramente pues mucho peores. Por eso hoy también nos vamos a centrar en las exacerbaciones y vamos a aprender algo sobre ellas y a manejarlas, porque es un aspecto clave en ese conocimiento de la enfermedad y cómo saber reaccionar a tiempo para minimizar sus consecuencias. Siguiente. Centrándonos en la EPOC, donde habíamos nombrado la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, es lo que denominamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que afecta al 10% de la población entre 40 y 60 años. Los últimos estudios incluso ya están incrementando este porcentaje. Y se caracteriza por una dificultad para que el aire pueda pasar de una forma correcta a esos alveolos que os describí antes. Los alveolos, como veis aquí en la imagen de la derecha, cuando el aire recorre toda la red de tuberías hasta llegar a la parte más distal del sistema respiratorio, pues acaba en esta, digamos, racimo de uvas, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Bien, pues lo que ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que la zona, o sea, la mucosa que cubre nuestros bronquios y bronquiolos, se inflama debido a estar expuesta a ese agente externo que provoca una reacción inflamatoria y de secreciones, y en consecuencia la luz disminuye, o sea, el diámetro de los bronquios y bronquiolos disminuye, y en consecuencia el paciente recibe menos aire. Con menos aire tenemos menos oxígeno para intercambiar en los alvéolos y en consecuencia la sangre va a poder sufrir una caída de los niveles del oxígeno, que es fundamental, como os había explicado. En estas condiciones, pues aparecerá la fatiga. El principal signo que vais a identificar va a ser la fatiga en cuanto hagáis un esfuerzo, sobre todo es cuando más se acusa. Siguiente. Bien, ¿qué síntomas va a provocar entonces la EPOC? Pues va a aparecer tos crónica. Esto es muy característico de la parte incipiente. Cuando el paciente piensa que, bueno, todavía no se le ha diagnosticado y que no piensa en que puede haber un problema en sus pulmones. Va a haber cambios en las características del moco, va a ser más espeso, puede incluso cambiar la cantidad y el color también, en función de que si estamos colonizados por un germen o no. Va a aparecer la disnea, que es el síntoma que, como os decía, que más vais a acusar y se va a incrementar al andar o al intensificar la actividad. También puede aparecer opresión en el pecho, ruidos respiratorios, que son las sibilancias, ese ruido característico que también aparece en el asma, debido a que la luz de los bronquios y bronquiolos es más estrecho. Y en consecuencia, debido al deterioro de esa capacidad física para enfrentarse al ejercicio, el paciente pues pierde, digamos, su forma física, pues porque cada vez tiene más dificultad para enfrentarse al ejercicio y, como un círculo vicioso, cada vez se mueve menos. Entonces, hay una pérdida de peso. Hay, esa astenia, donde los pacientes con EPOC severo pues, pueden presentar desnutrición. En consecuencia, va a aparecer falta de energía, es muy probable. Y todo ello va a poder potencialmente desarrollar un cuadro de ansiedad o incluso de depresión, ¿no? Por esa gran diferencia que el paciente podía notar desde cuando no sufría la enfermedad a cuando la está sufriendo y está sufriendo las consecuencias de la disnea, de la dificultad para respirar. Esa disnea es
el paciente la percibe de una forma muy diferente porque intervienen muchísimos factores psicológicos, sociales, las propias condiciones del paciente que hacen que cada paciente interprete esa dificultad para respirar de una forma diferente. Digamos que los tratamientos no se pueden homogeneizar en función de la disnea porque incluso pacientes que tengan un EPOC, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria crónica más severa, pues podrían por algún motivo notar menos disnea que otra persona que esté menos afectada. Es realmente el signo más característico y más complejo de la enfermedad. Siguiente. ¿Qué causas? Llegados a este punto, pues os preguntaréis, bueno, ¿y por qué he desarrollado yo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna de las insuficiencias respiratorias? Bueno, nos centramos en el EPOC. Bueno, pues esto generalmente está demostrado que la causa es el consumo de tabaco, de una forma activa o pasiva. Puede ser también por exposición al aire contaminado, por polvo, por humo de la combustión de la biomasa. Mucha gente permanecía cerca de las chimeneas, respirando ese aire ambiente, generalmente en la zona rural, y durante muchos años expuesto a ese ambiente, pues podría desarrollarse. Pero principalmente está relacionado con el tabaco. También puede ser debido al contacto con ciertas sustancias, esto aparece, ciertas sustancias químicas, aparecen bueno, hay ese componente en la exposición laboral, cuando un trabajador se ve repetidamente expuesto a esas sustancias que provocan lo mismo que puede desarrollar el tabaco. Infecciones bacterianas, hay gente que es más susceptible, que tiene más facilidad para que esas infecciones se sucedan con frecuencia y también podría hacer desarrollar el EPOC. Y finalmente, con menor probabilidad, pero que también hay que considerar la ausencia de genética de una proteína que nos protege frente a esas secreciones que de forma fisiológica, cuando hay un agente externo nosotros producimos, pues esa proteína, la alfa-1 antitripsina, provoca que esas secreciones se puedan eliminar fácilmente y que no tengan una repercusión en nuestro organismo. Pero cuando esa proteína falta, pues acaba desarrollando también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero tened en cuenta que el 90% de los casos diagnosticados se relacionan con el tabaco. Siguiente. ¿Qué tratamiento va a aplicarse cuando se diagnostica esta enfermedad? Bueno, pues ahora mismo no existe un tratamiento que pueda frenar y eliminar la enfermedad, pero sí su progresión, y se puede tratar esa sintomatología que acabamos de describir y que vosotros podéis estar sufriendo. Principalmente, bueno, primero hay que erradicar el motivo que ha desarrollado la enfermedad, que es el tabaco. Entonces debéis romper con el tabaco de forma radical. Evidentemente nadie os podrá decir que es algo fácil, pero desde aquí queremos promover que en caso de que por vuestra propia iniciativa no lo consigáis, que pidáis ayuda en las unidades de deshabituación tabáquica que habrá que tendréis disponible en vuestros hospitales a través de vuestro neumólogo o otros programas de otras, bueno, a veces incluso desde los ayuntamientos, desde otras partes de la administración, se pueden participar en estos planes de deshabituación tabáquica. Y eso es lo primero que tendréis que abordar, ¿no? Eliminar la causa que ha provocado la enfermedad. Debéis seguir el tratamiento indicado por el médico. Se os propone cambiar vuestro estilo de vida, que ha ido deteriorándose poco a poco y que a lo mejor en el que habéis eliminado la actividad física, pues en los tratamientos indicados contra el EPOC, pues se fomenta que volváis a recuperar la actividad física, eso sí, moderada, adaptada a vuestras posibilidades.
No se trata de convertirse en un atleta, sino de ser metódicos, constantes y tener en cuenta que también la actividad física va a ayudaros a manejar mejor la enfermedad. Debéis vacunaros para prevenir las infecciones respiratorias. Era muy importante entrar en los programas al inicio de la temporada de invierno, tanto para prevenir las gripes, el COVID-19, por supuesto. Y cuando tenéis una indicación de oxígeno, y hoy estamos todos presentes aquí porque estamos pues eso, fomentando el poder manejar correctamente la terapia de oxígeno desde el conocimiento, pues tenéis que utilizarlo de forma tal cual lo ha indicado vuestro prescriptor. Esto es muy, muy importante porque ya en los años 80 dos estudios revelaron que la administración de oxígeno durante 15-18 horas día, incluyendo el sueño, conseguía unos beneficios importantes, muy importantes en la insuficiencia respiratoria grave. Entonces, esto se cumple, el aumento de la esperanza de vida y la mejora que va a percibir el paciente cuando cumple con la pauta tanto en cuanto horas indicadas como el caudal indicado por el prescriptor. Y en caso de que tengáis una terapia complementaria, pudiera ser, en muchos casos, aparte del oxígeno, es necesario conectarse a un tratamiento ventilatorio, la ventilación mecánica, pues debéis también cumplir con ella, sigue conectándoos a la BiPAP. Siguiente. Ahora vamos a centrarnos en el tratamiento con el oxígeno, para que lo podáis conocer en profundidad. Siguiente. Bien, la oxigenoterapia domiciliaria consiste pues, en administrar un flujo determinado de oxígeno superior al nivel que permanece en el aire ambiente. El aire ambiente lo disponemos al 21%, el 21% del aire que inspiramos es oxígeno. Pero la insuficiencia respiratoria, cuando ya es lo suficientemente severa, pues va a necesitar de esa ayuda extra de oxígeno, ¿no? De ese aporte a mayores. Y lo que busca es corregir el déficit en sangre, ¿no? Que habíamos descrito cuando detallamos qué ocurre durante la enfermedad. El oxígeno es un medicamento. Desde el año 1995 está considerado como un medicamento cuando se envasa en depósitos de alta presión y debe ser prescrito por un médico. Entonces, al igual que seguís vuestros tratamientos farmacológicos y todos respetamos las cantidades de medicamento que nos indica el médico, las pautas, respetando los horarios, pues en el oxígeno debemos aplicar exactamente las mismas medidas, ¿vale? Porque si no, no encontraremos esos beneficios del aumento de la esperanza de vida y la mejora con respecto a la clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El médico nos va a indicar entonces ese flujo, a cuántos litros ponerlo, cuántas horas al día, y va a estar acomodado a las necesidades de cada paciente y al estilo de vida del paciente. Luego nos centramos un poquito más en ello. Y en consecuencia el médico también va a elegir la fuente que mejor se adapte a vosotros y que corrija ese déficit de oxígeno en sangre. Pero recordad, insistimos, que para ello es muy, muy importante, obligatorio incluso, que dejéis de fumar. De hecho, podría ser un motivo de retirada de un tratamiento de oxigenoterapia, cuando un prescriptor detecta que, bueno, pues que el paciente continúa con el hábito tabáquico, porque además, como vamos a ver más adelante, hay un riesgo importante de sufrir un accidente, porque mezclar oxígeno y una fuente de calor, y como es el tabaco, pues es un grave peligro y podría desarrollarse un accidente incluso. Siguiente.
¿Qué beneficios os va a aportar la oxigenoterapia? Pues bueno, va a corregir el déficit de oxígeno en sangre, como os decíamos, va a mejorar la función pulmonar, va a disminuir sobre todo, lo que más vais a agradecer va a ser esa sensación de ahogo que va a corregirse en gran medida, a disminuir. Va a aumentar la supervivencia cuando se cumple con la pauta indicada, respetando horas y flujo. Si no, esos estudios que os comentaba antes fueron súper reveladores, que cuando el paciente no cumple con ese mínimo de horas que se le han indicado, los beneficios caen en picado. O sea, si hay una pauta de 16 horas día y estamos cumpliendo 12 horas día, pues muy probable sea insuficiente y no estemos aportando ningún beneficio a nuestro organismo. El oxígeno también reduce el agravamiento de la enfermedad, por supuesto, aumenta la tolerancia al esfuerzo y permite que seáis más autónomos. Podéis recuperar vuestros paseos y vuestra actividad social, porque os va a permitir volver a sentiros en gran medida pues, sin limitaciones, ¿no? Sin esa disnea que va a ser el principal síntoma limitante para enfrentaros al esfuerzo. Siguiente. Bueno, queremos ahora describiros cuáles son de una forma así muy por encima, para que tengáis una breve noción de cuáles son las fuentes de oxígeno que hay, y que principalmente es competencia del prescriptor elegir la fuente que vais a llevar vosotros para oxigenar, para aumentar esos niveles de oxígeno en sangre. Habrá pacientes demandantes de oxígeno solo en reposo, demandantes de oxígeno solo en esfuerzo o demandantes de oxígeno en ambas situaciones. Y en función de ello y de algunos aspectos a mayores, pues el médico tomará una decisión. Existen, por parte del prescriptor, todas estas opciones que veis en la imagen para disponer oxígeno a un paciente. Las botellas, hoy prácticamente como única fuente a utilizar, como única, digamos, el envase en alta presión mediante botellas está en desuso. Simplemente se entregan pues principalmente como medida de seguridad. Las tendréis muchos de vosotros, una botella que llamamos botella de apoyo, para que en caso de que haya un corte de red eléctrica en los pacientes que tenéis oxigenoterapias, sobre todo es más importante asegurar todo esto en los pacientes con indicación de 24 horas, pues que podáis recurrir al oxígeno en caso de que falte la luz y tengáis como fuente principal un concentrador eléctrico, ¿no? También se pueden usar si acaso ahora mismo solo se prescriben, se indican en las cefaleas por racimo, porque este perfil de paciente necesita unos niveles de oxígeno muy altos en momentos muy, muy puntuales, pero ese caudal tan alto hace que solo sea viable pues, disponerlo a través de este método de almacenamiento del oxígeno más obsoleto, ¿no? Más arcaico, porque es con el que se comenzó hace muchos años a disponer el oxígeno a los pacientes, pero presenta muchos aspectos a tener en cuenta que pueden poner en peligro al paciente a la hora de manejar las botellas, cambiar los manus reductores de una botella a otra cuando se vacía. La gente mayor suele tener muchas dificultades para manejarlo y simplemente, como os digo, se usan como botellas de apoyo. Luego está el tanque más la mochila de oxígeno líquido, que también es un depósito a presión, pero está en este caso a una temperatura muy, muy baja, para que haya el oxígeno se envase en estado líquido y permita una mayor autonomía, ¿no? y manteniendo esos flujos altos que pueda llegar a demandar un paciente. Y sobre todo está indicado, este es el principal motivo para indicar el oxígeno líquido, que es alguien que sea subsidiario de oxígeno en deambulación. Para eso está la mochila, en la que esa mochilita pequeña de la derecha se carga en el depósito nodriza y el paciente puede deambular con el oxígeno. Pero no es la fuente de elección, la primera fuente de elección cuando hay una indicación de oxígeno en deambulación.
ya que debido a esa temperatura tan baja que hay, pues si no se siguen unas medidas de seguridad en la que nosotros, Vitalaire, por ejemplo, insistimos muchísimo en la formación con los pacientes cuando esta fuente tiene que ser proporcionada a los pacientes, pues si no se siguen estas recomendaciones, pues puede haber incidentes de quemaduras criogénicas que llamamos por ese frío y provocar quemaduras de tercer, de segundo grado o incluso de primer grado si no se, bueno, no se siguen esas pautas que deben realizarse. En el centro veis el concentrador estático. Esta fuente, este tipo de fuente es la principal fuente que indican los prescriptores, es la fuente preferente indicada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Es la más versátil para el paciente porque se enchufa, allí donde haya corriente eléctrica podéis disponer del oxígeno. Permite cierta movilidad porque cuando el paciente se moviliza entre un domicilio u otro, por no sé, una visita a familiares, por una estancia por vacaciones, pues el paciente puede llevarla en el maletero del coche, de pie, siempre hay que llevarla en su posición original vertical, y podéis llevar el oxígeno allí donde lo necesitéis. Pero ojo, no es una fuente para la deambulación. Decimos que se puede transportar, pero dentro de un coche para luego instalarla en el segundo domicilio. A la derecha veis ya los dispositivos de los que disponen los pacientes que necesitan oxígeno en la deambulación, que son el concentrador portable y el concentrador portátil. Bueno, dependiendo del tipo de prescripción que se haga, si es por un flujo continuo de oxígeno, un flujo a pulsos, se puede disponer de un modelo u otro. El más pequeñito, el de la derecha, es el que permite, digamos, una movilidad más autónoma al paciente porque es el más pequeño, el más ligero, son equipos que pesan solo 2,5 kilos. Pero bueno, tiene sus limitaciones en cuanto al tiempo de la duración de las baterías, aunque no suele ser un problema, están pensados para que puedan daros esa autonomía que necesitáis. Y eso sí, cuando los niveles de oxígeno no logran, no consiguen oxigenar correctamente al paciente, pues debemos pasar al concentrador portable que veis a su izquierda y a lo mejor recurrir seguramente sí a más pulsos o al flujo continuo, que ya ofrece incluso este dispositivo que es un carrito con ruedas. Siguiente. Bueno, entonces conocemos todas las posibilidades que tiene el prescriptor y que va en función de vuestro estilo de vida y de otros aspectos, pues a considerar. Y es él el que va a decidir la fuente, la pauta, los litros y las horas que debéis usar ese oxígeno. Tendrá en cuenta la seguridad y la capacidad vuestra para manejar la terapia, la necesidad de oxígeno o no en esfuerzo para ver si se indica una fuente portátil. En caso de que se indique una fuente portátil, cualquiera de las tres opciones que vimos, tanto el concentrador portátil, el portable con ruedas o si finalmente por litros, por alta demanda de oxígeno, tiene que ser la mochila de oxígeno líquido, siempre se va a entregar al paciente un concentrador estático para que mientras esté en casa, no deambule, no salga fuera, esté utilizando la fuente eléctrica que es la más segura y también versátil para el paciente. Cuando hay esa necesidad de indicación de oxígeno en deambulación, pues hay que hacer, principalmente se hace una prueba que se llama de titulación de oxígeno, es el test de marcha, para valorar qué fuente consigue garantizar los niveles de oxígeno adecuados. Entonces se hace una prueba caminando en el hospital donde se simula un esfuerzo y se va monitorizando y se va registrando si los resultados son óptimos y en caso de que no, pues se pasa a otro tipo de dispositivo, así hasta conseguir el dispositivo ideal. También se tienen que tener en cuenta los hábitos de desplazamientos del paciente, las salidas, si hay segunda residencia, los viajes y cómo son de frecuentes todos ellos. Y finalmente el médico toma una decisión y no es de forma arbitraria, sino que está fundamentada en todo esto que os estamos diciendo. Así que cuando veis a alguien a lo mejor con una fuente
y vosotros decís, bueno, ¿por qué no tengo yo la misma fuente que tiene este paciente? Bueno, a lo mejor tenéis que pensar que hay una limitación el que ha hecho que el prescriptor se decante por otro tipo de fuente porque no es viable la que tiene vuestro vecino, vuestro familiar, vuestro conocido. Bien, siguiente. Ahora vamos a ver estos vídeos que os comentaba mi compañera Virginia al inicio del taller, esa batería de vídeos que tenéis disponible en nuestro canal Inspira 360, que está disponible en nuestra página web, o incluso hay ya accesos si ya disponéis de nuestra aplicación, de la que hablaremos al final del taller y Virginia os hablará sobre ella. Bueno, pues en esa batería de vídeos están clasificados por temáticas y uno de ellos es el de la seguridad con el oxígeno. Vamos a verlo para que veáis ya cómo son estos vídeos, lo mucho que os pueden ayudar. Son vídeos cortos y dejan, pues bueno, los podéis ver cuantas veces queráis, por si os han quedado dudas. Son entre 3 y 5 minutos y son muy descriptivos y os los recomendamos encarecidamente que los veáis porque seguro que os van a ayudar. Adelante. Espera, porque no sé qué está pasando con el vídeo, entonces voy a buscarlo por aquí. No sé por qué. María, me han dicho que no se debe fumar cerca del oxígeno, pero ¿realmente es tan peligroso? ¿Hay más precauciones que deba tener en cuenta al utilizar el tratamiento? Fumar cerca del oxígeno es peligrosísimo, Isabel. El oxígeno hace que las cosas se quemen mucho más rápido. Es lo que se llama un comburente. El oxígeno medicinal es un medicamento que está sometido a los más estrictos controles de calidad. Es importante tener en cuenta una serie de consignas de seguridad. Ni tú ni ninguna persona debe de fumar o hacer cualquier tipo de llama o chispa en el lugar donde estés utilizando el oxígeno. Si estás en algún lugar con puntos calientes o llamas, por ejemplo, una estufa, una chimenea o tienes una vela en la mesa, debes mantenerte por lo menos a unos 3 metros de distancia. Cuando cocines, extrema las precauciones para mantener el oxígeno alejado de las fuentes de calor como la vitrocerámica o el horno. Eso sí, cocinar con un microondas es seguro. Es muy importante que no aproximes la grasa o el aceite de cocinar al oxígeno, porque pueden reaccionar violentamente y dar lugar a una explosión, un incendio o provocar quemaduras graves. Mantén lejos del oxígeno los líquidos que pueden inflamarse, como por ejemplo los productos de limpieza que contienen aceite, grasa, alcohol u otros líquidos que pueden arder. No se deben de cubrir los equipos de oxigenoterapia con ningún tipo de material, como trapos, ropas, cartones, plásticos o meterlos dentro de ninguna caja o armario. Siempre debemos asegurar que estén en un lugar bien ventilado. Recuerda que los equipos no deben estar a la intemperie, como en terrazas, patios, etc., para evitar que se mojen o estén expuestos al sol y puedan deteriorarse. No debes de utilizar cremas en la cara ni en la parte superior del cuerpo. Como sé que eres coqueta, te recomiendo que uses aloe vera y productos de hidratación faciales libres de aceite. Revisa siempre que el equipo y sus accesorios están en buen estado. Si, por ejemplo, ves que los cables eléctricos o los enchufes están en mal estado, doblados, pelados, mordidos, no los utilices. Nunca debes manipular los equipos con ningún tipo de herramienta. Debes ventilar periódicamente las estancias donde se emplea oxígeno. Por ejemplo, puedes abrir las ventanas un par de horas al día. Para prevenir situaciones de peligro, instalamos un dispositivo que se llama FireSafe, un cortafuegos. Una válvula de seguridad pequeña y ligera que impide la propagación del fuego. Se coloca entre las gafas nasales y la alargadera, y entre la alargadera y otra muy cortita que sale del dispositivo, lo más cerca posible del paciente y según el sentido del flujo del oxígeno.
El FireSafe permite reconducir los accidentes relacionados con el mal uso del oxígeno en presencia de fuentes de calor, pero su uso no exime del cumplimiento de las demás consignas de seguridad que hemos estado explicando antes. Otra cosa importante en relación a este dispositivo es su limpieza. Cuando vayas a limpiarlo, recuerda usar una toallita húmeda para limpiar la superficie externa del dispositivo. No sumergirlo para evitar que entre líquido entre las conexiones con la alargadera y las gafas nasales o mascarilla. No tirar el dispositivo al hacer un cambio de gafa nasal. El FireSafe es reutilizable. De todas formas, ante cualquier duda que te surja, contacta con tu equipo Vitalaire. Para nosotros, la prioridad es la seguridad de nuestros pacientes y empleados. Comparto yo, Virginia. Gracias. Adelante. Muy bien. Como veis, pues bueno, los vídeos Inspira 360, Paciente Vital, creo que serán de gran ayuda para vosotros para dominar estos aspectos del seguimiento correcto de la terapia. Ahora, bueno, vamos a ver a contestar a las preguntas que más habitualmente nos soléis hacer cuando instauramos el tratamiento y quisimos abordarlas ya de primera mano para que lo tengáis claro. Nos soléis preguntar muchas veces, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento con oxígeno? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que solo el médico es quien va a saber y responder a esta pregunta, porque es quien ha instaurado el tratamiento. Nosotros ni indicamos la pauta, ni las horas, ni lo que se va a alargar el tratamiento. Nuestros enfermeros no tienen ese cometido, ese es el del prescriptor, por supuesto. Y eso lo va a hacer después de objetivar el nivel de oxígeno en sangre. Va a modificarlo, suspenderlo, y esto es así. Otra pregunta que nos soléis hacer, ¿puedo prescindir algunos días del tratamiento? Pues no, es un tratamiento crónico de larga duración y como todo medicamento debe ser tomado en función de la posología definida por el médico, tanto los litros como las horas. Por eso es muy importante respetar ese número de horas diarias. No existen indicaciones de oxigenoterapia a días alternos, a cuando os encontréis mal, no. Suele ser una prescripción crónica mantenida en el tiempo. Otra pregunta, ¿puedo modificar el flujo de oxígeno prescrito por el médico? Pues en general no, porque puede ser peligroso. El oxígeno, tanto por defecto como por exceso, puede ocasionar problemas en nuestro organismo. Entonces, tanto por defecto puede ser ineficaz y por exceso puede provocar una reacción inesperada, ¿no? Es un oxidante y no deberíamos tomarlo por encima de la pauta que ha indicado el médico, salvo que de forma consensuada con el prescriptor, en determinadas situaciones, generalmente esto está relacionado cuando hay una agudización de la enfermedad, un empeoramiento, vamos a ver y hablar después de ello, pues sí que podremos manejar esa pauta. Pero será muy importante volver a restablecer la habitual y esto debemos dejarlo muy claro con el prescriptor. Siguiente. ¿Cuánto me va a costar el tratamiento? Bueno, pues nada, está cubierto el 100% por la Seguridad Social, tanto si ha sido prescrito desde un hospital público como desde un hospital privado. Nunca se os va a cobrar absolutamente nada. Cuando salgo de casa, ¿debo llevar el oxígeno? Pues sí, si la prescripción lo precisa, sí, es muy importante. Sabemos de pacientes a los que se le ha indicado la oxigenoterapia en deambulación y bueno, por a lo mejor un exceso de confianza, de que no se encuentran tan mal, pues salen sin él. Y luego, pues bueno, cuando se enfrentan a un esfuerzo
pues pueden echarlo en falta. Si el médico ha indicado oxígeno en la deambulación, en el esfuerzo, allá donde vayáis debéis llevar vuestro dispositivo portátil. ¿Puedo continuar el tratamiento si me voy de vacaciones? Pues sí, eso es un derecho que tenéis como pacientes, que allá donde vayáis debéis poder disponer del oxígeno. Cuando está dentro de vuestra área sanitaria, dentro de la zona de influencia de vuestro hospital de referencia, pues no hay mayor problema que llevarlo allí a donde queráis. Nadie os va a poner un inconveniente. Hablábamos por eso de la versatilidad del concentrador estático. Pero en cambio, cuando hay un cambio de área sanitaria, pasáis a otra provincia, a otra área sanitaria, debéis pedir autorización. Es lo que os recomendamos porque es posible que, si es por una pequeña estancia corta, se os permita llevar los dispositivos, dependiendo de la administración. Hay algunas que tienen un protocolo tras otro. Pero daros cuenta que en caso de que hubiese una avería o cualquier problema, es posible que si estáis desplazados en una zona que no fue la de influencia de la empresa de terapias respiratorias donde se ha dado de alta la terapia, pues que a lo mejor tuvierais problemas para solucionar una avería, porque bueno, esto es así, se ofrece el servicio en el área sanitaria y si lo tramitáis a través de la administración, cuando es un desplazamiento más largo, pues lo que se hace es una gestión burocrática administrativa de la que se encarga la propia administración para dar de baja el tratamiento donde lo tenéis y darlo de alta en otra provincia a la que os hayáis desplazado para participar en un evento familiar o unas pequeñas vacaciones, y que allí estéis cubiertos. Entonces, llevad siempre vuestra prescripción con vosotros, los papeles del médico, y contactar primero con la administración para notificar que vais a desplazaros. Siguiente. Ahora vamos a entrar en el tercer bloque, en el que vamos a hablar sobre la exacerbación, que es la agudización. Siguiente. Es el empeoramiento que vais a poder sufrir en determinados momentos del curso de la enfermedad. Va a aparecer un cambio brusco en el estado de salud y que generalmente se va a deber a un proceso infeccioso, bacteriano o vírico. Y en estas situaciones es importantísimo conocer los síntomas y los signos de esa exacerbación, porque os va a ayudar a tratarla a tiempo, a reducir el tiempo de recuperación, a impedir que sea grave. No vais a poder prevenir todas las exacerbaciones. Siempre va a haber un germen que nos vamos a preguntar, pero ¿cómo me he podido contagiar? Pero el contagio va a aparecer y somos susceptibles de que esa colonización sea más severa y que aparezca ese cuadro de agudización. Siguiente. ¿Cómo vais a identificarla y qué debéis hacer? Bueno, pues principalmente os tenéis que quedar con esto, que vais a notar mayor dificultad para respirar. Es posible que aparezca un sonido silbante en el pecho debido a que se vuelve más estrecha la vía respiratoria por reacción, ¿no?, de los mecanismos de defensa de la mucosa produciendo moco e inflamando el tejido que tapiza los bronquios. Va a haber cambios en el color y en la cantidad del moco y va a haber un agravamiento de la tos. En definitiva, os vais a sentir, en consecuencia de todo ello, pues mucho peor. Pero para conocer mejor la exacerbación, la agudización de la enfermedad, vamos a ver otro vídeo que está también disponible en la red de vídeos Inspira 360 y a cargo de nuestro doctor Iñaki Martín vais a poder conocerla mucho mejor. Comparto yo de nuevo porque veo que a Raquel, por lo que sea, le da problema. Igual se eliminaron los archivos sin querer. No sé por qué. Vale, no, dejo de presentar. Es el mismo. O sea, que es algo de tu ordenador. Pero vamos, no te preocupes. Lo enseñamos desde aquí. Sí, no, me refería a eliminar los vídeos del... Bueno, luego comento.
Isabel, ¿qué tal estás? Hola Iñaki. Pues no sé qué decirte. Hay veces que me siento peor a pesar de seguir el tratamiento. No sé si debo preocuparme por los síntomas y acudir al médico. Lo primero, Isabel, es que si tienes dudas, consultes con tu médico. En ocasiones, el funcionamiento de tu aparato respiratorio puede descompensarse por una infección en los pulmones o por otros motivos. Esto es lo que conocemos como empeoramiento o exacerbación. Ahora voy a decirte cuáles son los signos de alarma para que puedas identificar si estás sufriendo una exacerbación y actuar en consecuencia. Si notas más ahogo del habitual, suele ser un indicador de que algo no va bien. Tómate la medicación de rescate, tus sprays sin sobrepasar los límites que te haya indicado tu neumólogo. Quédate tranquila en casa, descansa en posición sentada, algo inclinada hacia adelante. Siéntate en una silla con los pies separados y apoyados sobre el suelo. Inclínate hacia adelante. También puedes ponerte de pie inclinada hacia adelante, apoyándote en una repisa o inclinándote un poco sobre ella. Si llevas oxígeno en casa, colócatelo según te lo haya pautado el médico. No lo aumentes. Realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria, pero no te agotes. Muévete más lentamente. De esta forma ahorrarás energía. Y es muy importante, si notas que sigue sin mejorar, te recomiendo que llames al equipo médico que te atiende. Otro signo que no debemos pasar por alto es el de los cambios de las secreciones. Tener más moco de lo habitual, experimentar un cambio en el color de estas, puede sugerir un empeoramiento de la patología. Si tienes estos síntomas, o bien presentas un cambio en la consistencia de las secreciones, es decir, mocos más espesos, imposibilidad de expectorarlos, esto es lo que debes hacer. Aumenta la ingesta de agua. Realiza drenaje o limpieza de secreciones, es decir, intenta expectorar. Ponte el termómetro y si tienes fiebre, más de 38 grados, llama al servicio de urgencias. Otro signo que puede manifestar un empeoramiento es la aparición de hinchazón de las piernas, es decir, edemas en los pies. Eleva los pies. Comprueba el color de las piernas. Si el problema no mejora, llama al equipo que te atiende. También deberás acudir a tu médico inmediatamente si tienes dolor, sobre todo si es costal. Si notas molestias, no dudes en acudir a tu médico y explicarle el tipo de dolor. En caso de que el dolor no sea controlable, acude al servicio de urgencias. Además del aumento de la disnea, cambios en las secreciones, hinchazón en las piernas y aparición de dolor, existen otros síntomas que te pueden hacer pensar que estás sufriendo una exacerbación. Tener más sueño del habitual durante el día o problemas para conciliar el sueño por la noche. Experimentar dolor de cabeza por las mañanas. O estar irritable o confuso mentalmente también pueden ser síntomas de que algo está empeorando. De todas maneras, Isabel, si estás preocupada, ten en cuenta que la prevención siempre es nuestro mejor aliado. Y para que te pongas manos a la obra, voy a resumirte las principales consignas que debes seguir para evitar, en gran medida, una exacerbación. No fumes. Realiza el tratamiento tal y como te lo ha prescrito tu médico. En este sentido, es muy importante que realices la técnica inhalatoria correctamente. Y si tienes dudas, pregunta cómo hacerlo. Si además de la EPOC padeces otras enfermedades como hipertensión o diabetes, debes asegurarte que las tienes bien controladas. Intenta mantener una vida activa con momentos para el ocio y para relacionarte con otras personas, ya que los trastornos de ansiedad y depresión pueden ocasionar un empeoramiento de la enfermedad. Por ello, si experimentas sensaciones como tensión, miedo, angustia, opresión en el pecho o tristeza, apatía, fatiga, etc., debes buscar formas para solucionar el problema. En definitiva, cuidar tu salud emocional es tan importante como cuidar tu salud física. Es importante que tengas presente qué tiempo va a hacer si piensas salir a la calle. Si hace mucho frío o llueve, si puedes no salgas o sal bien abrigado. Acude a las visitas programadas que tengas con tu equipo médico. Busca apoyo en tu familia. Finalmente, participa en los talleres Paciente Vital que organizamos desde Vitaler. En nuestra web vitaler.es podrás encontrar información sobre los mismos.
Son talleres online impartidos por nuestros profesionales, donde compartimos información sobre la terapia. Además, te van a permitir conocer experiencias de otros pacientes en tu misma situación. Estoy seguro que esto te ayudará a gestionar mejor tu enfermedad. Si a pesar de todo, Isabel, tienes que acudir a un hospital para ser atendida, allí te verán médicos que podrán evaluarte clínicamente y además te realizarán una serie de pruebas como una pulsioximetría o una gasometría para conocer la cantidad de oxígeno que tienes en sangre, una radiografía de tórax para ver cómo están tus pulmones y un análisis de sangre. Según los datos obtenidos, el equipo médico decidirá si te puedes ir a casa con un tratamiento y que te controle tu médico de atención primaria o si debes ser ingresada en el hospital. En caso de que sea necesario el ingreso, cuando vuelvas a casa debes cuidarte mucho, Isabel. Toma la medicación que te haya mandado tu equipo médico. Es posible que sea distinta a la que estabas tomando y cumple con tu tratamiento de oxigenoterapia. Con eso, poco a poco te irás encontrando más fuerte. Bueno, creo que podéis ver que es muy detallado el vídeo sobre la exacerbación y podréis conocer todo lo que debéis dominar sobre ella para manejarla correctamente. Ahora pasamos al último bloque sobre los hábitos de vida saludables que os recomendamos para complementar vuestro tratamiento y que os ayudarán a encontraros mejor y bueno, minimizar la clínica del EPOC. Va a ser el seguir una buena alimentación, manteniendo un peso adecuado, practicar ejercicio de esa forma que os describíamos, adaptada a vuestras necesidades, no fumando, rompiendo con el tabaco y pidiendo ayuda en caso de que lo necesitéis para conseguirlo. Todas las actividades de ocio que ejecutéis, pues que sean adaptadas y planificadas, porque nada peor que sufrir una mala experiencia en esas salidas un poco aventuradas sin tener en cuenta la climatología o cómo es el terreno cuando vayamos a salir a dar un paseo o una actividad y que tengamos una mala experiencia. Entonces, estos aspectos manejadlos, tenerlos en consideración para que todo sea un éxito. Debéis seguir una buena higiene de sueño y con esto hacemos referencia a que durmáis el número de horas necesarias. Seguramente vendrá muy bien el poder disponer de dormir una siesta, no solo las horas de sueño nocturnas. Tratar de respetar el sueño durante las horas de noche, las horas en las que no hay luz. No os quedéis a trasnochar, tratar de madrugar en la medida de lo posible y disfrutar de esas horas de luz, un buen ambiente en la habitación con buena temperatura, abrigados en caso de que haga frío o no taparos por exceso, que luego eso pueda romper el sueño durante la noche. Eso son lo que llamamos las medidas de higiene de sueño. Y las pautas de higiene también, pues como ya sí todos las entendéis, para prevenir las infecciones, ¿no? Sobre todo el lavado de manos y recurrid, cómo no, hay que seguir manteniendo en pacientes de vuestro perfil cuando nos exponemos a la multitud, pues probablemente aunque se haya retirado la mascarilla en los autobuses, pues cuando somos pacientes susceptibles debido a que sufrimos un EPOC, una insuficiencia respiratoria crónica, pues sí que habrá que tener en consideración la mascarilla de nuevo, como no, y el lavado de manos. Siguiente. En cuanto a la alimentación, ¿qué debéis hacer? Pues unas comidas ligeras, seguir unas comidas ligeras, poco abundantes, repartidas entre 4 o 6 tomas al día. Que los líquidos estén presentes y sean abundantes para fluidificar esas secreciones y que sean fácil eliminar el moco.
a no ser que haya una contraindicación por vuestro médico, porque hay riesgo de retención de líquidos, eso sí. No bebáis, no abuséis del alcohol, no bebáis alcohol. Prevenid el estreñimiento aumentando la ingesta de fibra, que está presente en las frutas, en las verduras, en los cereales integrales. Evitar los fritos con las grasas típicas malas que suelen abundar en este estilo de comida. Hay que comer despacio y sentado porque es un esfuerzo a mayores que se hace y también os puede fatigar, dependiendo de la severidad del EPOC. Y si al comer aparece disnea, es mejor tomar una dieta blanda, fácil de masticar, ¿no? Es lo que decía Iñaki Martín en el anterior vídeo, lo de ahorrar energía. Debéis evitar también los embutidos, el jamón, el chorizo, el salchichón, ya que en los últimos estudios se ha relacionado este tipo de embutidos con los reingresos por agudización de síntomas respiratorios. Entonces, la recomendación es tratar de minimizar los embutidos. Siguiente. Y con respecto al ejercicio, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Bueno, ya hemos hablado un poquito sobre ello, pues que va a aliviar esa sensación de ahogo, va a facilitar las actividades de la vida diaria. Si estamos entrenados y preparados para movernos el día que vayamos a hacerlo, vamos a poder hacerlos. Si estamos anquilosados, tenemos una vida sedentaria en casa, el día que tengamos que hacerlo, pues porque, bueno, ese día pues, se han juntado los astros y sí que nos apetece salir, pues ese día vamos a tener una gran limitación porque no estamos acostumbrados y luego va a ser un inconveniente para seguir animándonos a practicar la actividad física, que va a ser a través de paseos o subir escaleras, viajar. Entonces, siempre que practiquemos el ejercicio vamos a poder tolerar todo esto mucho mejor. Y va, por supuesto, a minimizar los riesgos de caer en el cuadro ese de ansiedad y depresión que os comentábamos al principio del taller, mejorando vuestro estado de ánimo y viéndoos más capacitados y a no sentiros limitados. Cuando vayáis a hacer ejercicio recomendamos que uséis ropa cómoda, que mantengáis una postura erguida, no olvidéis el inhalador de rescate porque es posible que a lo mejor durante la actividad en algún momento podáis sentir un mayor agotamiento o podáis sufrir una crisis respiratoria y, bueno, pues en ese momento es mejor recurrir al inhalador de rescate y seguramente lo superaréis sin ningún problema. Realizar los ejercicios de forma suave y progresiva, no se trata de hacer una competición, y realizar los esfuerzos durante la expiración, que os va a facilitar que podáis ejecutarlos de una manera más facilitadora. Y aplicar los descansos que necesitéis. No, lo que decíamos antes, no se trata de competir. Bueno, pues habrá días que os encontraréis mejor y podéis hacer un recorrido más largo, otros más cortos, pero siempre que aparezca la fatiga, paramos, descansamos y luego reanudamos otra vez la marcha. Siguiente. Vamos a ver ya el último vídeo, ya estamos prácticamente al final del taller, en el que Marian, nuestra fisioterapeuta, os indica en otro vídeo que está disponible en Inspira 360, cómo podéis hacer ejercicios en casa para, por ejemplo, ahorrar energía o ir ayudando a encontraros mejor. ¿Qué tal, Isabel? Espero que estés bien. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando sobre hábitos saludables? Pues en este vídeo te voy a enseñar algunos ejercicios que te van a ayudar muchísimo. Y antes de que te asustes, Isabel, quiero que sepas que son muy sencillos y los puedes realizar en casa. Ya verás que si los haces durante un tiempo vas a mejorar y mantener tu fuerza muscular. Estos ejercicios los podemos realizar sin carga o con algún peso adaptado a nuestras posibilidades.
Podemos utilizar los elementos que tengamos en casa, latas, botes o mancuernas. Lo importante es que el peso esté adaptado a nuestras posibilidades y que repartamos la carga por igual en ambos lados. Realizaremos el ejercicio con calzado y ropa cómoda y en una superficie antideslizante. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a combinar el movimiento de los brazos con el desplazamiento de las piernas. Para ello, llevamos brazos y puños al frente. Abrimos los brazos al tiempo que nos desplazamos a un lateral y recogemos brazos y recogemos piernas. Brazos al frente, abro y recojo. Lo importante aquí es que hagamos un desplazamiento de caderas, una apertura que nos sea cómoda en la que no forcemos. El siguiente ejercicio consiste en combinar la tonificación de los brazos con la elevación de las piernas. Para ello, colocamos los brazos en ángulo recto. Brazo, hombro, codo, en ángulo recto. Y abrimos los brazos al tiempo que elevamos la pierna y tomamos aire. Cerramos los brazos, al tiempo tiramos el aire y bajamos la pierna. Tomo y tiro. Tomo y tiro. Lo importante aquí es no elevar los brazos por encima de los hombros. En general, recomendamos que se hagan unas 10 repeticiones. En caso de fatiga, hay que disminuir la carga y el número de repeticiones. Pero lo importante es mantenerse activo. Además, te quiero recomendar un par de posturas que te van a ayudar en tu día a día para que realices menor esfuerzo. Por un lado, al agacharte a coger algo del suelo y por otro, al ponerte los zapatos. Para coger cosas que están en el suelo, los movimientos son: la pierna de atrás actúa como un péndulo. El cuerpo se mantiene en equilibrio con el pie y la cadera del lado en el que está apoyado. Si es necesario, apóyate en algún mueble para dar estabilidad. Debemos soltar el aire al agacharnos y tomar aire al volver a levantarnos. Para ponerte los zapatos, te recomiendo que utilices zapatos sin cordones a ser posible, para evitar tener que agacharte. De todas formas, te voy a dar un truco. Toma asiento en una silla. Coloca un pie sobre la rodilla opuesta. Mantenemos la rodilla girada hacia afuera para evitar comprimir el abdomen. Nunca te agaches para ponerte los zapatos. Con estas recomendaciones estoy segura que tu día a día te será mucho más llevadero. Estupendo. Bueno, pues ahora ya entramos en la recta final. Entramos en la recta final del taller y vamos a practicar, bueno, pues los principales conceptos que manejamos durante el taller, a ver si han quedado consolidados en vuestra memoria y os pueden ayudar cuando ya estéis solos en los domicilios siguiendo la terapia. Siguiente. Os hacemos unas preguntas y vosotros podéis responder a través del chat, que es el símbolo como un bocadillo que tenéis a la derecha abajo en la pantalla, o bien podéis abrir el micrófono y contestar sin problema ninguno. La pregunta sería la primera: ¿cuáles son los síntomas de la EPOC? La respuesta 1 nos dice la tos, la 2 la disnea, la 3 la producción excesiva de moco o la 4 nos dice que todas son correctas. ¿Cuál creéis de todo lo que dijimos? ¿Cuáles son los síntomas de la EPOC? Yo creo que todas. Bueno, me parece bien. Hay la primera respuesta que se inclina por la 4. Bueno, hay pocos pacientes valientes hoy, efectivamente. Pues sí, es la 4. Todas son correctas, tanto la tos, la disnea como la producción excesiva de moco. Muy bien. Siguiente pregunta es: ¿el oxígeno es un medicamento? ¿Creéis que sí, que no? Sí. Pues sí, efectivamente es un medicamento y tenéis que considerarlo como cualquier otro medicamento, cumpliendo con la pauta que ha indicado el médico. Muy bien, siguiente. ¿Puedo fumar si estoy en tratamiento con oxígeno? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no?
No. Vale, creo que está muy clara, ¿no? Habíamos hablado de que, bueno, no, la causa que provoca la enfermedad, lo más inteligente es eliminarla y aparte los riesgos de seguridad que tenemos si manejamos oxígeno y una fuente de calor o de ignición, como es el tabaco. Muy bien, la siguiente. ¿Qué debo hacer si creo que estoy sufriendo una exacerbación, o sea, una agudización, un empeoramiento de mi enfermedad? Consultar al médico, la 1, la 2, esperar a encontrarme mejor. La 3, tomar el medicamento por mi cuenta y esperar a ver si mejoro. O la 4, preguntarle a mi cuñado, esa figura que todo sabe y que os resolverá todos los problemas. ¿Creéis? La primera. La primera, se inclina a la gente. Pues efectivamente, consultar al médico siempre que, bueno, veis que con las medidas que os aportamos en el vídeo que acabáis de ver o lo que hemos comentado en el taller no se mejora, pues siempre hay que consultar con el médico, por supuesto que sí. Y otra pregunta, ¿qué hábitos saludables se aconsejan seguir al paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Merendar a diario un bocadillo de chorizo, qué rico. Pasar la mañana viendo la tele mientras se fuma uno un cigarrito. Hacer ejercicios adaptados a las posibilidades del paciente. Comer de forma saludable o todas son correctas. La 3 y la 4. Muy bien, correcto, efectivamente. Los embutidos dijimos que no era una buena idea cuando hay EPOC. Y el cigarro, pues hay que eliminarlo, por supuesto. Así que ejercicio y comida saludable. Siguiente, bueno, y ahora os dejo con Virginia de nuevo, mi compañera, que os va a hablar sobre la APP, nuestra nueva herramienta que os puede ayudar mucho a manejar también la terapia respiratoria. Eso es, hemos desarrollado una app gratuita para los pacientes Vitaler y os la podéis descargar a través de este QR directamente y bueno, os vamos a ver un pequeño vídeo que os explica todas las opciones que tenéis disponibles, que os va a permitir hacer un seguimiento preciso y sencillo de vuestra terapia. Os lo mostramos a continuación. Ni todas las personas son iguales, ni todos los pacientes necesitan lo mismo. Y por eso hemos lanzado la aplicación Mi Vitalaire, con funcionalidades que benefician a todos. Sí, a ti también. Verás que es más sencilla e intuitiva y te ahorra tiempo y desplazamientos, pero sobre todo, te ayuda en el seguimiento de tu terapia respiratoria domiciliaria. Y te lo queremos mostrar contándote 3 breves historias. Luis es conductor de autobús y como le diagnosticaron apnea del sueño, todos los meses tiene que presentar en su empresa el certificado de adherencia. Antes tenía que pedir cita al neumólogo y desplazarse para que se lo expidiera. Ahora tan solo tiene que entrar en la app y descargarlo. Carmen quiere seguir disfrutando al máximo de su vida. Está retomando antiguas aficiones, entre ellas el baile, y como necesita más tiempo para ella misma, ha decidido probar la aplicación Mi Vitalaire. Su hijo le ha ayudado a descargarla en su móvil y Carmen, después de ver algunos videotutoriales, se ha animado a usarla. A Pepe le encanta que su hija le pregunte cómo ha ido su día y que le enseñe los gráficos de la evolución de su terapia. A su hija le gusta tener a mano todos los datos de su padre, poder pedir los recambios de su máquina cuando se acaban o estropean y no tener que estar pendiente de que vengan a casa a leer el contador. A estas personas lo que más les gusta de la nueva aplicación es aprender sobre su patología y terapia con vídeos explicativos, realizar gestiones sin perder tiempo, hacer seguimiento de la evolución de la terapia y calidad de vida y aprovechar la opción de Te llamamos para que en pocos minutos les llamen y les solucionen cualquier problema. Como ves, todos ganan en autonomía con la app Mi Vitalaire. Descárgatela gratis tú también y comienza a darle más aire a tu vida. Como veis, es una herramienta que seguro que os va a resultar muy útil. Podéis acceder a través del QR, como os decíamos, a través de nuestra página web y de todas formas... Ni todas las personas son iguales. Un momentito. Ahora, al entrar, veréis que os pide en una pantalla así que indiquéis vuestro código de usuario Vitalaire.
En principio lo tenéis que tener con la documentación inicial que se os dio, pero si no lo encontráis, no hay problema. Veis esta opción que indica aquí abajo de que si no tenéis el código lo podéis solicitar. Entonces, al pinchar en esa opción, directamente pasa a una pantalla en donde tenéis que poner vuestro DNI y ya directamente con eso os llegará el código. Así que es muy sencillo de utilizar y os lo recomendamos para poder hacer todo el seguimiento de la terapia. Así que, bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas ya sin más. Adelante. ¿Os han surgido dudas en este tiempo de uso de la terapia o con las explicaciones de Carlos? Contadnos. Yo quería preguntar por qué me da la sensación de que no sé respirar como yo respiraba antes. Bueno, habría que tener datos de la espirometría, a ver cómo estás. Pone el paciente Francisco José, pero no sé Soy si... yo, sí. Sí. Pues claro, se necesitaría saber ese dato y esa respuesta seguramente la tendrá que responder mejor el prescriptor porque es quien tiene datos de a qué nivel de afectación, bueno, a qué nivel estás afectada por el EPOC, seguramente si es EPOC, intuyo que sí, porque la mayoría de nuestros pacientes está relacionado con el EPOC, pero podría ser que no. No sé, no tenemos datos y tampoco se trata de compartir a lo mejor el diagnóstico, pero en cuanto a la disnea, como decíamos, es una sensación súper subjetiva, que intervienen tantos factores y claro, hablábamos también que en el tratamiento de la enfermedad no es curativa, sino que se trata de manejar la evolución que no siga progresando la enfermedad o que lo haga de una manera muy lenta y minimizar la clínica. Bueno, a lo mejor habría que también considerar si está optimizado la oxigenoterapia correctamente, si se indicó bien la fuente, la pauta. Entiendo que sí, pero todo eso... No, perdona. No, Sí. yo no tengo ahora esa, por ejemplo, yo salgo a la calle, ¿no? Y es como si un agobio, como una claustrofobia. Entonces es como si no respirara. Y luego llego a casa y ya se me pasa todo. ¿Y tienes una fuente para la deambulación? Entiendo que sí. No, yo solamente la tengo en casa. Solo en casa. ¿Cuántas horas? Sí. Yo la tengo, por ejemplo, en el caso mío, yo me la pongo toda la noche, hasta las 9 de la mañana, y luego me la pongo a eso de las 2 cuando termino de comer, la hora de la siesta. No, si yo muy bien, yo respiro en casa y todo muy bien. Es como te lo podría yo explicar. Cuando sales a la calle, cuando te notas como más... Como una claustrofobia, como si me diera miedo la calle. Es como si hubiera dejado de aprender a inspirar y a respirar. Y luego en casa lo hago bien. Pero esas horas... Yo ando bien y no me canso. Vamos, si ando muy ligera, sí, voy poco a poco. He estado hospitalizada ahora 2 veces seguidas. Una porque me dieron el alta muy pronto y no había terminado de estar curada y volví a recaer. Pero yo ahora ya empiezo a andar poco a poco. Ha ido todo muy lento, pero me encuentro con más energía, con más ganas de hacer cosas, con más ganas de andar. Y el oxígeno no me impide para nada hacer otras cosas aquí en casa. Y si tengo ratos libres, que puedo estar aquí alrededor, por aquí por el salón o algo, pues también me lo vuelvo a poner. Pero no porque lo necesite en ese momento, sino porque quiero yo estar mejor. Por si un caso tengo que salir, volver a la calle y no llego a la hora prevista de que me lo tengo que poner, y entonces pues siempre procuro que cuando tengo algo libre, algún tiempo libre, me lo suelo poner. No sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. ¿Pero cuántas horas te han mandado? 17. Pues las 17 las puedes hacer a lo largo del día entero. Claro, por eso. Si tú te pones 12 por la noche, solo te quedan 5, pero distribúyelas como tú quieras. Claro, en esa cuestión la voy yo distribuyendo, por eso digo que yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Bueno, a ver, aconsejar después de comer, Sí, pero antes de comer o ¿sabes? Si sales a la calle toda la mañana, pues ya está. Claro. Por lo que dices, ¿No?
es evidente que puede tener un cuadro a lo mejor de ansiedad Sí, ansiedad sí tengo. y tenemos disponible en el Inspira 360, corrígeme si me equivoco, Virginia, pero también hay vídeos de nuestro departamento, de nuestro psicólogo, y que favorecen la relajación y abordan el aspecto psicológico también para entender muchos aspectos que te pueden ayudar a manejar bien, a manejar esa ansiedad y que la controles y que no te sea una limitación a la hora de salir. Entonces yo te aconsejo que veas el vídeo correspondiente en Inspira 360 sobre el aspecto psicológico del EPOC. Así es, Carlos. Ahora indico el link a alguno de los talleres que pueden resultar de interés para este aspecto. Ahora lo pongo aquí en el chat. Bueno, pues teníamos, mientras tanto damos paso a una pregunta que teníamos en el chat de Mercedes, que nos decía si se puede usar loción para después del afeitado o crema facial después de afeitarse. Si es a base, ¿no? Si es base acuosa, sin problema. No puede. Sí, di Raquel, di Raquel. Ah, pensaba que hablaba Mercedes. No. Di tú. No, pues eso, que mientras sea con una base acuosa, sin problema. Si tiene... ¿Ves? Es que habla. A ver, dinos. No sé. Claro, lo importante es que no haya ahí un componente de grasa en la... Eso tienes que ver en la composición, porque si no, no debes dejar ninguna crema en la cara que sea un ungüento graso, porque la grasa y el oxígeno es inflamable, vamos. Eso es lo que puede ocurrir. Puede producir una deflagración si juntas oxígeno y grasa. Es que yo creo que nos quiere decir, pero no le entendemos. Es otra persona que tiene el micro sin silenciar y Mercedes. de ruido. Ah, es otra persona. Ah, vale, perdón. Vale. Mira el ruido que vosotros estáis. Vale, claro, es que yo lo oía así como a cachos y digo, no sé. Vale. ¿Sí me oyes? Sí. Ahora sí, Iván. Sí, hay una pregunta. Me acabo de bajar la aplicación de Vitalaide y me pide el código de usuario. Pero ¿dónde lo puedo? Yo no tengo código de usuario en principio. No, eso es lo que os hemos mostrado. Espérate un segundito, que comparto la pantalla y así ves exactamente cómo podéis pedirlo. Un segundo que se me ha quedado el ordenador un poco colgado. Ahora, hoy no os quiere ir. Ahora. Un segundo, se está compartiendo. Gracias, Maya. Como ves, aquí te indica que pongas tu código, pero abajo te sale una frasecita que dice, aún no tienes tu código, solicítalo aquí. Y directamente pinchando ahí, pasas a una pantalla en donde poniendo tu DNI te enviamos el código. De acuerdo. Venga, muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si nuestros pacientes tienen alguna pregunta más. A ver, en el chat. ¿Puedo preguntar otra cosa? Sí, por supuesto. Adelante. Vamos a ver, yo el aparato por la noche pues lo quedo justo metido en el servicio. Intento cerrar un poquito la puerta para que no se quede, porque el cuarto de baño lo tengo metido en el dormitorio, por no oír tanto el ruido. Entonces, claro, cuando me levanto por la mañana, eso es una calor impresionante en la calle. ¿Es bueno tenerlo ahí o no? ¿O lo saco al pasillo? Bueno, los aparatos eléctricos, sí, en zonas de excesiva humedad, si hubiese ahí mucha condensación, lo típico cuando uno acaba de tener de ducharse o bañarse, pues sí que puede haber mucha condensación y no se aconseja donde haya un aparato eléctrico donde haya mucha condensación, pero sino por
bueno, si luego el resto del día lo sacas de esa zona para que no esté ahí tan confinado y esté en una zona pues más ventilada, es un recurso que algunos pacientes usan para minimizar el problema del ruido. Sí. No, luego por el día le bajo, yo los dormitorios los tengo arriba, le bajo al salón porque si lo necesito me cuadra mejor que no tener que estar subiendo para arriba constantemente. Sí, es cierto que se calienta mucho porque, claro, una máquina que produce oxígeno necesita, bueno, pues tiene esas características de que se calientan y genera un calor. Bueno, pues para mejor seguridad quitarlo de ahí. A ver, si tienes una habitación que sea un poquito más amplia y no se utilice, pues... Sí, porque el cordón es largo. Pues tiene claro. Sí. Entonces, a ver, en los baños además, si no tiene ventana, es conveniente sí tiene ventana, pero son pequeños y son... Claro. No es igual que los otros que están fuera, ¿no? Pero... Hombre, si luego te duchas, mira, ya tienes la calefacción sí, calentita, ¿sabes? ¿no? Ahora no apetece. Por eso. Pero bueno, si tienes opción de ponerla en otra habitación que sea más grande y tal, pues sí, mejor. Creo que es preferible la seguridad ante todo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, mientras tanto, yo voy explicándoles que les vamos a mandar un correo electrónico a la dirección con la que se inscribieron. Había algún paciente que yo no sé si se ha desconectado ya. Sí, algunos sí. Que no teníamos el correo electrónico porque no se había conectado con el mismo correo con el que se había inscrito. Así que, bueno, pues es el caso de alguno que no le llega el mail, por favor que nos escriban al mismo correo desde el que recibieron la información sobre el taller y se lo hacemos llegar, porque en ese mail les vamos a incluir un pequeño cuestionario de valoración, pero sobre todo el link a donde podrán acceder a la grabación del taller para poderlo ver a partir del lunes. Y también les vamos a incluir un par de guías que seguro que les van a ser muy útiles acerca de cómo ahorrar oxígeno o energía en el día a día para amortizar el oxígeno que tienen. Y seguro que les van a ser muy prácticas. Cómo hacer pues, las tareas cotidianas, hacer la cama o aceitarse de una forma que consuman el menos oxígeno posible. Hola, yo creo que soy la persona que ha puesto un número diferente de email. No, la tengo localizada, Mercedes. No, se preocupe. a ver, por el correo electrónico ya no, es que yo no tengo EPOC, lo tiene mi marido, ¿vale? Ya imagino, Isidro, ¿verdad? Sí, Isidro. Y ahora le estoy dando de alta en su teléfono. Una pregunta, ¿lo puedo tener también dado de alta en mi teléfono? ¿La aplicación vuestra? Sí, en los dos dispositivos. Vale. Sí, o en dos o... Vale, porque como yo soy la cuidadora principal, que ya me estoy haciendo, y además este curso o lo que sea, nos ha venido muy bien porque hay un montón de cosas que ha pasado. Por ejemplo, el sábado fuimos a comer fuera, tenía frío y lleva 3 días bastante fastidiados y ya sabemos por qué es. O sea que esto particularmente a mí me ha venido muy bien. A él también porque además también lo ha sabido. Porque él no se hace a la idea que tiene este gran problema, porque es un gran problema. Y que claro que si lo llevas bien, pues fenomenal, pero si no lo llevas y haces las cosas muy mal. De todas formas, es que como nosotros esto lo tenemos hace poco, pues entonces andamos un poco así, como perdidos. O sea que nos... hacemos estos talleres, Mercedes, le pasa a todo el mundo, no son solo ustedes. Por eso intentamos darles apoyo y como comentaban mis compañeros, les recomendamos de verdad que visiten los vídeos que tenemos en nuestra página web, porque al ser cortitos es como si estuviesen viendo una pequeña serie en la que una paciente pues va pasando por las distintas fases del tratamiento, desde que le dicen que tiene que utilizar el oxígeno hasta cómo va avanzando con la terapia, y seguro que esos contenidos les van a resultar muy útiles, en concreto a su marido, pues para concienciarse del uso y demás. O sea que no se preocupe. Además, les decía, también les vamos a incluir en el mail una guía sobre cómo viajar con oxígeno, que de cara también a que luego puedan tener una vida activa, que la pueden tener y viajar y salir, seguro que también les resultan muy útiles los consejos que les vamos a incluir en esa guía. Sí, eso es muy, por lo menos para mí, es muy importante porque él, a ver, ya hemos logrado salir,
Hemos llegado al retiro, hemos salido a comer y todo eso. No le ha causado, lo que decía ya antes, tanta ansiedad, porque el gran problema es que a veces solo tienen ansiedad, no tienen otra cosa, los enfermos de EPOC, pero a la hora de viajar últimamente se queda callado, no contesta, ¿sabes? Le causa pánico, y yo lo entiendo, porque le da miedo asfixiarse, o sea, morirse, lo cual es muy lógico, pero si luego nos ponéis otros programas con eso, pues fenomenal, fenomenal. Sí, ya verán cuando lean la documentación, pero la clave para poder salir y viajar es que se planifiquen con tiempo. Eso es verdad, que ya no pueden a lo mejor salir de una forma tan espontánea como antes, de hoy para mañana, tienen que planificarlo, pero organizándolo bien no tienen ningún problema y al revés, es aconsejable que tengan una vida activa. Porque si no, al final entran en un círculo vicioso en el que al no salir van perdiendo musculatura. Como pierden musculatura, se cansan más y no quieren salir. Al final acaban encerrándose y entran, pues eso, en un estado de depresión, de ansiedad, que no es nada conveniente y además que es que pueden realizar una vida activa. Eso, siempre programándolo y haciéndolo con tiempo. Otra cosa, ¿pueden conducir normalmente? O sea, con un tiempo de horas. Sí, Sí. no hay nosotros llevar su vida normal. Sí, yo es que al principio le compré un mini aparato para llevar el oxígeno por si acaso, para que no le causara dependencia de la casa. Entonces, cuando fui el otro día al neumólogo, me echó la charla y me dijo que yo no le podía poner un aparato por mi cuenta, pero yo le dije que bueno, que esto era, a ver, era como medida terapéutica, porque yo le conozco mejor que el médico, medida terapéutica para quitar miedo, o sea, un quitamiedos, que no lo vas a necesitar, pero lo llevas y es un quitamiedos. Entonces me dijo, bueno, me parece bien, si vosotros salís un día mucho tiempo, aunque tenga un oxígeno más alto del que tiene que tener, no pasa nada. Si tú ves que lo necesita, se lo pones. O sea, pero hay cosas que no nos han explicado, entonces andamos perdidos. O sea que esto nos ha ido genial. Qué bien, Mercedes, me alegro mucho. Bueno, yo solo comentarle que cuando accedan a lo mejor a dispositivos que pueden comprar y que hay siempre un riesgo de que no estén validados, ojo con lo que compramos en la red, porque a lo mejor no tiene las certificaciones necesarias. Y si es simplemente el hacer el efecto de un placebo, que es que no aporta nada, pero que sí que psicológicamente puede ayudar, entonces sí, claramente es un placebo. Es decir, es inocuo, no aporta nada, pero sí que psicológicamente puede tener repercusión. Vale, eso de acuerdo, pero si aporta oxígeno hay que tener cuidado porque con los dispositivos, porque a veces en la red por ahí hay cosas que no son apropiadas. Yo antes de comprarlo miré en una empresa de alquiler de aparatos de oxígeno. Entonces me preguntaron la cantidad de oxígeno que podía llevar y todo eso y me lo mandaron. Y entonces pues yo compré uno exactamente igual, ¿sabes? Exactamente igual. Yo no sabía, probablemente lo que tenía que haber hecho es contactar con vosotros. Pero como todo era muy nuevo y todo era muy rápido porque en realidad él nunca le habían dado oxígeno ni nada de nada. No está ingresado nunca, está ingresado ahora 2 veces en el Ramón y Cajal y es cuando sí le han puesto el oxígeno. Y de hecho, desde que está con el oxígeno está mucho mejor. O sea, la calidad de vida que tiene es mucho mejor. Claro. Muy bien. Te lo digo para que veas por qué lo compré. Sí. Vale. Vamos a dar paso a Mercedes, otra Mercedes que había levantado la mano. Y luego tenemos una pregunta en el chat también de Manuel. Primero, Mercedes, por favor, adelante. Necesitamos que actives el micrófono porque no te oímos. Ahora, ¿ya sí? Sí. Bueno, la pregunta solo es relacionada con la sensación de fatiga con el oxígeno portátil a pulsos con respecto al oxígeno de aporte continuo. ¿No? O sea, en el sentido de, no sé si es una cuestión de acostumbrarse y poco a poco uno va estando mejor cuando sale a la calle
y está con el oxígeno a pulsos o no, o simplemente es mayor necesidad de oxígeno. Es el caso de mi marido, o sea, bueno, cuando está en la calle pues le da mucha fatiga, bueno, le da más fatiga que cuando camina en casa, y la única diferencia en principio es que el oxígeno es uno a pulsos y otro es un oxígeno continuo. Quería que hablarais un poquito de eso, si es cuestión de acostumbrarse o no, o es una cuestión de necesidad de más oxígeno. Raquel, ¿contestas tú ahora? Sí, sí, sí. A ver, hay diferencia entre el oxígeno a pulsos, como nos ha dicho José Carlos, pero bueno, es también acostumbrarse. Es decir, tiene que acostumbrarse a respirar por la nariz. Y a lo mejor cuando, entre comillas, hace un pequeño ejercicio, tendemos como a abrir la boca y a respirar por la boca. Entonces, es verdad que él tiene que ir respirando por la nariz, que es por eso se llama pulsos, ¿no? Porque le entra en voladas de inspiración por la nariz. No sé si más o menos eso es lo que querías. No, eso es podría justificar lo que dice, claro, lo has explicado muy bien. Podría ser eso, claro, que a lo mejor él no abre, claro, y luego, no respira correctamente por la nariz y entonces hay esa diferencia que nota, claro. Y luego también, si es el mismo flujo, el continuo, que a pulsos. También, bueno, entendemos que el médico ha indicado la pauta, pero a lo mejor a veces sí, estoy de acuerdo. Por eso, ¿a cuántos lo lleváis en la calle? No, a más alto. O sea, de hecho, en la calle, en casa tiene dos y medio, y en la calle va tres o tres y a veces ponemos en 5, ¿no? O sea, que es que está, vamos, en principio es mayor. Sí, eso normalmente suele ser eso, mínimo un punto, dependiendo de la fatiga, porque le habrán hecho el test de marcha y todo esto, entonces ellos lo habrán controlado. Pero sí es verdad que supongo que abrirá la boca y por eso esa fatiga que él puede tener, ¿sabes? O la sensación de fatiga. Entonces, que intente cerrar la boca. Cerrar la boca, y sé que en algunos casos es un poco complicado, pero bueno, que sea consciente, ¿vale? Porque la maquinita no le pita ni nada por el estilo. Bueno, pita alguna vez. Pita alguna vez cuando no respira, imagino bien, cuando no inspira bien pita, pero no es tan frecuente, cada vez va siendo menos frecuente que pita. Claro, pero es por eso, porque la máquina detecta que no está respirando por la nariz, que está respirando por la boca y por eso pita. Entonces, si me dices que cada vez con menos frecuencia, pues es porque lo está haciendo cada vez mejor. Entonces, pues bueno, al final es eso, que respire por la nariz. ¿Vale? Vale, gracias. A ti. Muy bien, y luego teníamos una pregunta de Manuel que nos decía que además tiene obesidad, ¿qué dieta recomendaríamos? Y el ejercicio físico que él hace es nadar en la piscina. Nos dice que sí es recomendable. Pues por la dieta, claro, nosotros no somos nutricionistas, pero cuando hay ya una clara obesidad es a donde hay que recurrir, al nutricionista, a alguien que nos ayude a bajar, porque bajar de peso es realmente muy complicado, es algo que hay que mantener. El nutricionista nos enseña precisamente esos menús adaptados a todas las patologías que pueda haber concomitantes. Y entonces es mejor siempre pedir ayuda, que más que es al menos es seguramente nuestra recomendación, que pidas ayuda a un profesional para bajar de peso. Sí, porque te pondrá unas calorías y al final lo que realmente necesite tu cuerpo. Y adaptadas a las patologías, a las enfermedades que estén diagnosticadas. A veces puede haber más de una. Correcto. Y con respecto al ejercicio, pues hombre, la natación es el ejercicio mejor, por excelencia para cuando hay limitaciones. Está claro que también es de cierto esfuerzo, lo que pasa que, bueno, me imagino que simplemente será hacer pequeños largos y no se trata de nadar a crawl, sino seguramente en un estilo más de menor impacto.
y podrás nadar a braza seguramente sin problema ninguno. Y sí, claro que tiene que ser recomendable sin problema ninguno. Es el más completo. El deporte más completo, el ejercicio más Bueno, completo, dicen. eso es discutible, lo del Pero eso completo, dicen. No, eso es lo que nos decían de pequeño, pero ahora han cambiado tanto los deportes. Yo que hago deporte es el deporte, la natación, que más se adapta a cualquier limitación que haya, porque la verdad, al estar flotando en un medio, no tiene ningún impacto. Pero cuando a un nadador, A eso me refería, que es cuando el lo más quitas, completo. no, Otra pero cosa a un que nadador cuando lo quitas del agua, se convierte en que ya no es deportista en otros deportes, ¿entiendes? Imagínate, por ejemplo, pues un triatleta corre, hace bici, nada. Entonces ya eso, evidentemente, es más completo. Pero Sí, claro, pero para todos, o sea, la natación al final es para todas las edades y, ¿no? Ya. Y todos Sí. los gustos. Es un ejercicio, o sea, un ejercicio que mueves todo el cuerpo. Es a lo que me refería. Se adapta a cualquier limitación que tenga cualquier. Claro, eso. Sí, porque el triatleta, ya te digo No, yo, no creo tiene que que estar nuestros bien preparado. pacientes pudieran hacer eso, no es muy exigente el Sí, por triatlón. eso. Pero sí, abraza, correcto, lo que dice Manuel, abraza sí que será un ejercicio moderado, podrás parar cuando lo precises, ten cuidado y nada, y estupendo. Y para la obesidad, pues eso, lo mejor que hable con un nutricionista que valorará en función del ejercicio físico que hace cada día, pues la ingesta Claro. que le conviene. Y claro, eso tiene que ser el especialista el que realmente por las haga una calorías. valoración completa del tipo de actividad que realiza usted cada día y en función de eso, pues establecer. Porque además los pacientes de POC también necesitan tener una alimentación buena, entonces tampoco debe suprimir alimentos por sistema simplemente porque considere que a lo mejor le pueden engordar. Debe llevar una nutrición completa, pero eso, que le guíe un especialista, es lo mejor, Manuel. Bueno, no sé si algún paciente tiene más dudas. Sí, por ahí. No, yo quería decir que qué extraño, porque yo estuve ingresada, ya le digo, hace un mes, y yo ya salí con el oxígeno, vamos, con el oxígeno me lo pusieron ya directamente para casa, que estoy oyendo decir a una señora que lo tuvo que comprar, qué cosa más rara. Y respecto a lo de la nutrición, yo salí ya con las calorías que me tenía que poner diario. E incluso el doctor me lo recomendó y de hecho es el que llevo en la pato todos los días. O sea, ya vemos que eso sota caballo rey, pero son 8 menús que lo voy sustituyendo cada semana de una manera y ya llevo conseguido en menos de un mes 10 kilos. Y me encuentro fenomenal. Me encuentro fenomenal. Porque había engordado 14 kilos en menos de un año. Y eso me provocó que el pulmón, el hígado se me estuviera inflamando y me estaba provocando daños en el pulmón. Y he adelgazado ya 10 kilos. Pues claro, al final te ha puesto una dieta acorde a lo que tú necesitas. Claro, pero a lo que necesitas. Me encuentro, yo también, de todas maneras, tengo muy poco de oxígeno, tengo un 1,5 solo. Muy bien. O sea, porque y yo cada día veo que voy a mejor, e incluso cuando he adelgazado pasa mejor. Pero vamos, he salido todo del centro médico, ¿eh? O sea, yo estoy ahora mismo en Badajoz, yo estoy en 2 sitios, porque tengo el trabajo lo tengo en Badajoz, pero soy de Castilla y León también, de Zamora. Entonces, cuando voy a Zamora, pues me doy de alta, de baja aquí, para que me lleven el oxígeno allí. Correcto. Para que cuando llegue tenerlo allí. En un mes de todo esto no he tenido que estar arreglando, pero bueno, me ha resultado muy fácil, muy cómodo y la verdad que no me impide para nada llevar una vida como la llevaba antes. No me estoy agobiando porque tengo un oxígeno, que era lo que le quiero yo decir a la señora que la he visto un poco agobiada por el oxígeno, porque esto nunca, pues no. Yo conozco a mucha gente que tiene otros aparatos de la noche porque roncan y lo llevan bien también, ¿no? Yo creo que es todo un poco mentalizarse y que lo de hoy, pues para mí me ha servido muy bien porque también estaba un poco así, pero bueno, como me voy recuperando día a día, lo voy notando ya de otra manera.
Pero me Claro. agrada mucho haber tenido la reunión esta. Qué bien. Pues nos alegramos. Pero es eso, la actitud también es fundamental. Sí, En la manera en que siempre. tratamos Exacto. las dificultades o las cosas que nos surgen en nuestra vida es fundamental. Mercedes ha levantado la mano. Adelante, Mercedes. Necesitamos que En el actives micrófono. que no te oímos. Sí, buenas tardes. Soy Tomás, soy el marido de Mercedes. Soy el Hola, que, Tomás. el que estoy con el oxígeno, ¿no? Buenas Bien. tardes a todos, perdonadme, Hola. me ha sido imposible estar antes con vosotros. Nada, Nada, Tomás, adelante. me está haciendo un pequeño resumen, Mercedes. Yo quiero hacer una pequeña pregunta. Yo que tengo el oxígeno a 24 horas al día, aparte de las pequeñas o grandes molestias de recuperaciones y tal, que supongo que todos tenemos, tengo un problema añadido y es la mucosidad que se desarrolla en la nariz, por supuesto, debido al oxígeno. O sea, el oxígeno me crea unas costras, en fin, importantes, ¿no? ¿Tenéis el mismo problema o cómo lo combatís? Porque yo lo combato con el Rinomed, va bien, vas abriendo las vías, ¿no? Pero vamos, es un pequeño problema que hay que atacar. Sí, salen, perdón, por acabar la información, son, pues no sé, mocos grandes, sanguinolentos, en fin. Sí, Es difícil a veces respirar por la nariz, inflar el globito que hacemos todos, que eso que viene bien, ¿no? Pero muchas veces recuperar cuesta más porque no te entra literalmente toda la capacidad de oxígeno por la nariz, ¿no? ¿Qué hacéis ahí vosotros o qué alternativas hay? O si es que hay alguna. Gracias. ¿Y qué litros tiene tu prescripción, tu posología? ¿Cuántos litros ha indicado el médico? Sí, 2,5. Bueno, está muy cerca, ¿verdad, Raquel, de la indicación de SEPAR de que a partir de 3 se recomienda usar el vaso humidificador. No, el vaso humidificador para humidificar el oxígeno y que no reseque tanto. No sé si lo usa usted. No. Pues bueno, el margen está ahí en los 3 litros, pero bueno, con 2,5 y con todo lo que nos está dando, pues yo creo que sí que deberíamos, no sé si tomamos nosotros nota aquí o a través de... ¿De dónde sois? Bueno, o si no, Virginia. Le paso yo el aviso a nuestros compañeros de Madrid para que contacten con ustedes, Tomás. Y vale, muchísimas gracias. Si le pueden instalar un humidificador. Que le añadan el vaso. Humidificador, efectivamente. Viendo el tema es lo que tengo muy a mano siempre, ¿no? Pero no en el aparato, ¿eh? Claro. Nosotros nos referimos a ponerlo en el aparato, en el concentrador. Sí, externo. Bueno, es externo al concentrador, pero humidifica el oxígeno. Porque hasta 3 litros no... A partir de 3 litros es cuando se recomienda. Pero si ya hay una clínica tan clara, pues vamos a probar, que yo creo que sí que le podrá ayudar. Muy bien, gracias. De nada, Tomás. Mercedes, la otra Mercedes, también ha levantado la mano. Adelante. Hola, mira, es que a Isidro le empezó a pasar también lo de las heridas. Yo tenía, que me lo había prescrito, la otorrina, Rinovitex, y eso se echaba por la noche una vez en los 2 cornetes y te hidrata un montón. Y a Isidro le ha ido fenomenal, simplemente era para que lo supiera, ¿vale? Sí, claro. Y también nosotros tenemos hace mucho tiempo ¿cómo se llama? El vaporizador en la habitación y en casi toda la casa, porque en realidad el oxígeno de Isidro, bueno, vosotros lo sabéis, lleva un mes, me parece. Pero vamos, que el Rinovitex, de verdad, eso, mirarlo vosotros, que sois médicos o sanitarios o lo que sea, que no lo sé, y desde luego va muy bien. A mí me lo dieron porque después de una operación se me desangraba la nariz porque los tenía mal los cornetes. Y a mí me fue muy bien, luego lo leí, se lo di a Isidro y le fue fantástico. Pues nada más que era eso, ¿vale? Muchas gracias. La verdad es que sí que aparece como indicación la sequedad y demás. También... Retinol.
Y bueno, pero siempre es recomendable que consulten a su médico, o sea, acaso, porque al final él sabe más todo el tipo de tratamientos que tienen. Pero también para poder eliminar esas secreciones, pues lo que decíamos, la ingesta de esos 1,5 litros, 2 litros de agua para que todas las secreciones estén más fluidas y, bueno, pues sonarse con frecuencia, aplicar el agua marina más el humidificador que decíamos. Con todo eso yo creo que se podría encontrar mucho, y si además se acompaña con algo que recomiende el médico similar a Rinovitex o algo similar, pues estupendo, yo creo que os ayudará. Pues no se preocupe, que de todas formas eso, le pasamos el aviso a nuestros compañeros de Madrid para que valoren la posibilidad de instalar un humidificador y seguro que mejora. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, quiero agradecerles a nuestros ponentes esta tarde, a Raquel y a Carlos, el que hayan compartido toda esta información con nosotros, que nos ha ayudado muchísimo a entender un poquito más acerca de cómo usar la terapia de oxígeno. Muchas gracias por vuestros consejos a los dos. Y nada, por supuesto, muchas gracias a nuestros pacientes por estar esta tarde con nosotros y mostrar tanto interés por aprender y conseguir mejorar cada día un poquito con su terapia. Como les decíamos, les enviaremos un mail con toda la información y esperamos verles en próximos talleres. Como les decíamos, consulten nuestra página web y seguro que encontrarán talleres que les resultarán muy útiles para aprender un poquito más. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Nada.